El propósito de estos videos es el de introducir a la lengua náhuatl. Estos en ningún momento vienen a reemplazar el tomar clases con una o un temachtiani, maestro o maestra. Al contrario, que solo sirvan como material de apoyo y para que te animes a buscar clases. ¿Qué es un sustantivo? Un sustantivo es la palabra que indica seres, sentimientos, objetos, etc. Los hay en femenino y masculino, en singular y plural. En el náhuatl existe una regla gramatical para indicar si la palabra es un sustantivo. Si la palabra termina con un sufijo tl, tli, li o in, entonces la palabra es un sustantivo. Por ejemplo, los sustantivos llevarán la terminación tl después de una vocal, como en tepetl, etl, atl, xochitl. Los sustantivos llevarán la terminación tli después de una consonante que no sea la L. Por ejemplo, cuauhtli, zipactli, pantli. La terminación li se agrega cuando el sustantivo ahora termina con la consonante L, como en cali, olin, otzoli. Y la terminación in se pondrá cuando el sustantivo termine con la vocal i, pero esta terminación mayormente hace referencia solo a animales. Michin, oquilin. Estas son las reglas gramaticales para saber qué es un sustantivo en náhuatl. En el video pasado vimos que el náhuatl es un idioma aglutinante, por lo que podemos juntar dos o más sustantivos para crear nuevas palabras. Veamos qué pasa con las terminaciones que acabamos de aprender cuando hacemos eso. Al unirse dos o más sustantivos, todos menos el último pierden su terminación, es decir, el sufijo que los vuelve sustantivos, ya que no son necesarios, pues el último sustantivo sí conserva su sufijo, indicando que toda la nueva palabra es un sustantivo. ¿Quién no ha escuchado la palabra Quetzalcóatl? Veamos cómo está formada. Esta es la unión de dos sustantivos. La primera es Quetzalli, que significa el ave, el pájaro quetzal, y notemos que termina en li. La segunda palabra es Coatl, serpiente, y termina en tl. Al unirse estas dos palabras, la primera pierde su terminación, es decir, Quetzalli pierde la li, por lo que queda solamente Quetzal, mientras que Coatl permanece intacta, pues es la última palabra. Como resultado, Quetzalcóatl, serpiente emplumada. ¿Recuerdan del video pasado que el náhuatl es un idioma metafórico? De hecho, serpiente emplumada es una traducción del todo incompleta. Una traducción más posible, más cercana, sería gemelo precioso. Pero eso lo veremos en otro video. Otros dos ejemplos, el ajolote, que realmente se pronuncia axolot, y el xoloitzcuintle, que ya sabemos que realmente es xoloitzcuintli. El primero está compuesto de at más xolot, mientras que el segundo de xolot más itzcuintli. Lo interesante de este ejemplo es que en el primer caso, el que pierde la terminación es el sustantivo at, mientras que en el segundo caso es el sustantivo xolot el que pierde la terminación. Recuerden que solo el último sustantivo es el que conserva la terminación. Conociendo las terminaciones que vuelven sustantivos a las palabras en náhuatl, es fácil ahora convertirlas al plural. La regla es la siguiente. Para los sustantivos que terminen con tl, se reemplaza esa terminación con me, es decir, se quita la tl y se agrega me. Para ilustrarlo, veamos ejemplos con xochitl, flor, cambia a xochime,
flores. Tepetl, cerro o montaña, cambia a tepeme, cerros o montañas. Tlacatl, hombre, cambia a tlacame, hombres. Mientras que los sustantivos que terminen en tli, li o in, se sustituye su terminación por tin, como en cali, casa, pasa a caltin, casas. Pantli, bandera, pasa a pantin, banderas. Cuauhtli, águila, pasa a cuauhtin, águilas. En algunos casos, cuando la cantidad es infinita, usas un adverbio de cantidad antes del sustantivo y dejas de usar la terminación me o tin. Por ejemplo, miakshali, pues dices mucha arena, no arenas. Miakat, pues dices mucha agua, no aguas. Bueno, eso sí que lo dices, pero te refieres a otra cosa. Y es así como se vuelven plurales los sustantivos. Les pido una disculpa. Sé que mencioné que en este video íbamos a ver el reverencial, pero es que se me estaba pasando el plural, por lo que decidí primero ver el plural. Y pensándolo bien, el tema del reverencial queda mejor con los prefijos posesivos: mío, tuyo, de él, de nosotros, de ustedes, de ellos. Por lo que el video de la siguiente semana tratará justamente de esos temas, los prefijos posesivos, ahora sí, con el reverencial. Recuerden que el propósito de esta serie de videos es el de introducir a la lengua náhuatl, que comiences a dilucidar aspectos de este hermoso idioma y te animes a buscar clases con una o un temachtiani, ya que hay muchos detalles que no se pueden abarcar en un simple video. Además, no se compara con el trato personal de un educador. Así que anímate a buscar y tomar clases. Hey, no olvides suscribirte si te están gustando estos videos y deseas ver más contenido. Hasta la próxima.